Bienvenidos a una nueva edición de su ministerio Artios Crecer, donde nuestro motivo es multiplicar obreros que crecen para la misión de Dios. Hemos venido hablando del tema de crecimiento. Es un tema muy importante para nosotros los que hemos sido llamados al servicio de Dios. Estoy convencido de que Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos continuamente a lo largo de nuestra vida, tanto en nuestro caminar con Él como también en el ministerio al cual Él nos ha llamado. Quisiera hacer un repaso de los temas que hemos visto hasta ahora antes de entrar en un nuevo contenido. Hemos venido hablando de lo que podríamos llamar el fundamento de nuestro crecimiento, y ese fundamento, podríamos decir, tiene tres pilares principales. Primero, hablamos de el propósito. Debemos crecer hacia nuestro propósito, y ese propósito debe ser, por encima de todo, la gloria de Dios. Es el propósito supremo de todo lo que existe, es el propósito supremo de nuestras vidas, de nuestros ministerios y de nuestro crecimiento. La gloria de Dios es el propósito y la dirección que debe dirigir nuestro crecimiento. En segundo lugar, hablamos de las prioridades. Si bien es cierto, el propósito determina la dirección de nuestro crecimiento, hacia dónde debemos crecer, las prioridades determinan las áreas de nuestro crecimiento. Dijimos que son nuestras prioridades las que nos van a ayudar a alcanzar nuestro propósito, y sugerí 5 prioridades principales hacia las cuales debemos crecer cada uno de nosotros: nuestra relación con Dios, nuestro carácter, nuestra relación con otros, nuestro ministerio y nuestra participación en la misión global. En el video anterior hablamos de las fortalezas. Dijimos que nuestras fortalezas deben ser el enfoque de nuestro crecimiento. El propósito es la dirección, las prioridades son las áreas y las fortalezas son el enfoque de nuestro crecimiento. Y hablamos de 2 clases de fortalezas en las cuales debemos enfocar nuestro crecimiento: dones espirituales y habilidades particulares. Estos 3 componentes juntos, propósito más prioridades más fortalezas, determinan el fundamento de nuestro crecimiento, dónde debemos crecer. Estos 3 componentes dan la respuesta a esa pregunta. Ahora, a partir de aquí, a partir de que ya establecimos el fundamento de hacia dónde debemos crecer, quisiera hablar en cuanto al cómo. La pregunta va a cambiar de dónde a cómo. ¿Cómo crecemos? Y quisiera hablar de 4 medios principales a través de los cuales cada uno de nosotros podemos crecer. No voy a hablar de los 4 en este video, vamos a estarlos presentando sucesivamente a partir de ahora aquí en Artios Crecer. El contenido cambia, repito, de hacia dónde crecer a cómo crecer. Vamos a ser más prácticos. En el dónde fuimos un poquito más teóricos, teológicos. Aquí vamos a ser más prácticos. ¿Cómo crecer? Los 4 medios principales que tú y yo necesitamos para crecer son los siguientes: hábitos, mentalidad, personas y experiencias. Hábitos, mentalidad, personas y experiencias son los 4 principales métodos, medios o maneras a través de las cuales podemos crecer. En este video vamos a hablar únicamente del primero. Ni siquiera vamos a terminar el tema, pero lo vamos a introducir. Y la idea principal que quiero dejar en tu mente en esta ocasión es: crecemos mediante nuestros hábitos. Crecemos mediante nuestros hábitos. El autor y educador cristiano que ya murió, Howard Hendricks, uno de los educadores cristianos más importantes de una generación pasada en los Estados Unidos, dijo lo siguiente en el libro Enseñando para cambiar vidas: el proceso de cambio es esencialmente el de cambiar los patrones de nuestros hábitos. Y cambio y crecimiento van juntos, porque el crecimiento es el proceso a través del cual cambiamos para mejorar. Y repito lo que dijo Howard Hendricks: el proceso de cambio es esencialmente el de cambiar los patrones
de nuestros hábitos. Si queremos cambiar, si queremos crecer, debemos comenzar por cambiar nuestros patrones de hábitos. Nuestros hábitos constituyen nuestro carácter. Nuestros hábitos constituyen nuestro carácter. Esta es una idea muy importante. El autor John Maxwell, en su libro Las 21 cualidades indispensables de un líder, dijo lo siguiente: la acción es el indicador real del carácter. Tu carácter determina quién eres. Lo que eres determina lo que ves. Y lo que ves determina lo que haces. ¿Quieres saber cuál es realmente el carácter de una persona? No mires lo que habla, lo que dice, sino sus acciones, sus hábitos. Y todavía me parece más importante la cita del pastor Rick Warren, el cual nos da, cuando menos en mi opinión, la mejor definición de carácter que yo haya leído hasta este momento. En su libro Una vida con propósito, Rick Warren dice lo siguiente: tu carácter es esencialmente la suma de tus hábitos. Es la manera en que te conduces habitualmente. Tu carácter es esencialmente la suma de tus hábitos. Es la manera en que te conduces habitualmente. Como decía antes, hasta ahora es la mejor definición de carácter que yo haya leído. ¿Qué es lo que somos, hermanos? En nuestro carácter, simple y sencillamente una colección de hábitos, un puñado de hábitos que hemos venido desarrollando a lo largo de los años, para bien o para mal, porque nuestro carácter es una combinación de hábitos positivos y de hábitos negativos. Así que al hablar del tema de los hábitos y de cómo crecemos mediante nuestros hábitos, estamos hablando del carácter, que es una de nuestras 5 prioridades ministeriales. Ya hablamos en videos anteriores en cuanto a la relación con Dios y en cuanto a la relación con otros. Hablamos en el video pasado en cuanto al ministerio, nuestras prioridades ministeriales. Aquí en Artios hablamos continuamente de cómo crecer en la misión global. En el último video de Artios Global, juntamente con mi esposa, hablamos al respecto. Si no has mirado ese video, te invito a que lo veas. Pero hoy vamos a hablar de hábitos y por consiguiente vamos a hablar acerca de carácter. El carácter cristiano, fíjate bien, es simplemente el proceso de sustituir hábitos pecaminosos o hábitos malos por hábitos santos o hábitos buenos. ¿Cómo se desarrolla el carácter cristiano? Mediante una sustitución de hábitos pecaminosos por hábitos santos. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, nuestro carácter es esencialmente la suma de nuestros hábitos. Y en cuanto a este proceso del desarrollo del carácter cristiano, mediante la sustitución de nuestros hábitos, quiero leer un pasaje en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y voy a leer los versículos 22 hasta el 25. Efesios 4, del 22 al 25, dice así: que en cuanto a su anterior manera de vivir, se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y sean continuamente renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la mentira, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Este pasaje presenta la manera en que se desarrolla nuestro carácter cristiano. Habla de 2 cosas importantes. Una de ellas son los hábitos y la sustitución de hábitos. Tenemos que, utilizando la figura que Pablo menciona acá, despojarnos de nuestros hábitos pecaminosos pasados, como de un vestido viejo y sucio que tenemos que quitarnos, una ropa ya gastada, manchada, deteriorada, que ya no nos sirve.
Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y más adelante aquí en Artios Crecer vamos a hablar de la importancia de nuestra mentalidad como una forma de crecer. Pero no solo debo despojarme esos hábitos pecaminosos, renovarme en el espíritu de mi mentalidad, sino también vestirme el nuevo hombre, adquirir nuevos hábitos a semejanza de Dios, dice ahí el pasaje, en justicia y santidad de la verdad. Y después Pablo da un ejemplo de esa sustitución de hábitos que constituye la formación o el desarrollo del carácter cristiano. Hablando del tema de la mentira en particular, él dice: tenemos que despojarnos del hábito de la mentira y formarnos el hábito de hablar siempre la verdad entre nosotros, porque somos miembros los unos de los otros. El desarrollo del carácter cristiano es simplemente el de sustituir hábitos como la mentira, un hábito de pecado, por hábitos santos como el hablar siempre la verdad. ¿Qué es nuestro carácter? Es la suma de nuestros hábitos. ¿Cómo desarrollo entonces un carácter auténticamente cristiano? Me despojo de hábitos pecaminosos y adquiero nuevos hábitos santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos a hablar acá de nuestro crecimiento desde la perspectiva del desarrollo del carácter y desde la perspectiva de la sustitución de hábitos, porque crecemos mediante nuestros hábitos. Cuando analizamos un hábito, yo me puse a pensar esta semana, ¿cuál es la anatomía de un hábito? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se forma un hábito? Si yo pudiera descomponer lo que es un hábito en sus características básicas, ¿cómo sería? Y bueno, en mi reflexión pude pensar de 4 componentes en la formación de un hábito. Voy a mencionarlos. Quiero explicar en este video los 2 primeros componentes en la formación de un hábito, y en el próximo video de Artios Crecer voy a estar hablando de los últimos 2 componentes en la formación de un hábito. Un hábito, en mi opinión, está compuesto de 4 componentes. Al primero lo vamos a llamar determinación. Y aquí la frase clave es: defina el hábito que quiere desarrollar. Al segundo componente le vamos a llamar detonante. Aquí la frase clave es: facilite el hábito que quiere desarrollar. Al tercer componente le vamos a llamar disciplina. Aquí la frase clave es: repita el hábito que quiere desarrollar. Y al cuarto componente le vamos a llamar diseño. Y aquí la frase clave es: sistematice el hábito que quiere desarrollar. En este video voy a estar hablando de los 2 primeros componentes en el desarrollo y la formación de un hábito. Primero, determinación. Defina el hábito que quiere desarrollar. Y segundo, detonante. Facilite el hábito que quiere desarrollar. Traté de ponerlos todos comenzando con la misma letra, porque a veces es más fácil recordar las cosas de esta manera. Muy bien, hablemos primero de la determinación. Tenemos que definir cuál es el hábito o cuáles son los hábitos que queremos desarrollar. Y la clave en este paso, podríamos decir, en este componente de la formación de un hábito es: sea muy específico. Sea muy específico. Y cuanto más específicos seamos en la determinación y en la definición del hábito que queremos desarrollar, muchísimo mejor. Voy a poner algunos ejemplos relacionados con nuestro crecimiento espiritual, porque es una de nuestras prioridades más importantes hacia la cual queremos crecer. Y en cuanto a determinar o definir un hábito, por ejemplo, no diga: voy a orar más. No diga eso. No diga: voy a hacerme el hábito de orar más. ¿Por qué? Porque es muy general, es muy amplio. Mejor diga: voy a orar 15 minutos cada día de 6 de la mañana a 6:15 en la sala de mi casa.
¿Te das cuenta la diferencia? ¿Cómo nos volvimos específicos? Antes era simplemente voy a desarrollar el hábito de orar más. Muy vago, no lo vas a hacer. Pero si tú dices voy a hacerme el hábito de orar 15 minutos cada día de 6 a 6:15 de la mañana en la sala de mi casa, hay muchas más probabilidades de que desarrolles ese hábito. O di lo siguiente, voy a orar 3 veces al día, 10 minutos cada vez. La primera de 6 de la mañana a 6:10, la segunda de 1 de la tarde a 1:10 y la tercera de 8 de la noche a 8:10. Cuanto más específicos seamos en la definición de nuestros hábitos, más probabilidades hay de que realmente podamos desarrollarlos. Otro ejemplo, no diga cuando vaya a definir un hábito, quiero leer más la Biblia. No diga eso, es muy vago, es muy general, no lo vas a hacer. Mejor diga lo siguiente, dedicaré 20 minutos cada día para estudiar la carta a los Colosenses desde las 6 de la mañana hasta las 6:20 en un lugar privado como puede ser la sala de mi casa, mi habitación o cualquier otro lugar. Repito, la clave en la definición y la determinación de los hábitos es ser específicos y cuanto más específicos mejor. Otro ejemplo, no diga lo siguiente, me esforzaré por ser un mejor pensador. No diga eso. Si usted quiere desarrollar el hábito de ser un mejor pensador para la gloria de Dios, mejor diga esto. Leeré 40 minutos 5 días por semana. 30 minutos de lectura y 10 minutos de reflexión en lo que acabo de leer. ¿Se da cuenta la diferencia entre establecer un hábito muy amplio, muy general y un verdadero hábito específico? Cuando definimos hábitos, que es el primer componente en la formación de un hábito, cuanto más específicos seamos, mejor. El autor John Maxwell, en su libro que he citado varias veces y voy a seguir citando porque es muy útil aquí en Artios Crecer, que se llama Las 15 leyes indispensables del crecimiento, nos dice que lo específico es lo único medible en la determinación de nuestro crecimiento. Y él dice lo siguiente, en cuanto a esto de que lo específico es lo único medible. Cito, la medida es la clave para mejorar. De hecho, la medida misma incluso puede crear mejora. La medida marca la diferencia, le capacita para establecerse metas, evaluar el progreso, juzgar los resultados y diagnosticar problemas. Si quiere estimular el progreso de su crecimiento y evaluar los resultados, incorpore las medidas en sus sistemas. Y para medir algo hay que hacerlo específico. Por eso hablamos de la determinación de un hábito a través de la especificidad. Ahora, habiendo determinado qué hábito quiero desarrollar, el segundo componente en la formación de un hábito le vamos a llamar detonante. Facilite o simplifique el hábito que quiere desarrollar. Hágalo fácil. Organícese de tal manera que el hábito que ya definiste y que quieres desarrollar se te facilite, porque si es algo complejo hay más probabilidades de que no lo desarrolles. Y en este caso, la clave para establecer la facilitación, la simplificación de esos hábitos es la antelación. Prepare su hábito con anticipación. Quiero ser enfático porque esto es muy importante, hermanos. Todo hábito que realmente querramos desarrollar en nuestra vida, y es lo único que nos va a llevar a crecer, cambiar nuestros hábitos, necesitamos aprender a poner detonantes que faciliten ese hábito a través de la antelación, preparar el hábito
con anticipación. Voy a usar algunos ejemplos de mi propia vida que tal vez te puedan ayudar. Son ejemplos nada más. Tú puedes aplicarlo a tu caso particular. Cada día yo quiero estudiar la Biblia. Es una de las metas que tengo para mi crecimiento. Quiero crecer en el conocimiento, comprensión, práctica de la palabra de Dios. Entonces quiero hacerme el hábito de estudiar la Biblia todos los días, generalmente por la mañana, que es el tiempo en que más me sirve a mí. Como quiero levantarme temprano y lo primero que quiero hacer es ir a estudiar la Biblia sin ninguna distracción, la noche antes yo preparo todo el escenario, todo el espacio, todo el lugar donde voy a estudiar la Biblia. Y no importa dónde esté, nosotros como familia nos movemos mucho, andamos en varios lugares, pero en cualquier lugar donde estemos viviendo en ese punto determinado de nuestra vida, yo tengo ya esa costumbre, ese hábito de preparar con antelación la noche anterior el lugar donde voy a estudiar la palabra de Dios, y ahí tengo todo lo que necesito ya preparado. Tengo mi Biblia, tengo mi cuaderno, tengo algún comentario bíblico, hasta tengo un vaso de agua y un pañuelo y las plumas y todo lo que necesito está ahí desde la noche anterior. No lo preparo cuando me levanto en la mañana, no. Lo preparo la noche anterior y así el siguiente día voy a estar listo para comenzar a estudiar la Biblia, y eso no solo me ahorra tiempo, sino que impide que tenga distracciones. Lo mismo hago con mi hábito de oración, porque de igual manera quiero orar todos los días y preparo el lugar donde voy a orar el día anterior para estar listo el día siguiente para buscar a Dios en oración. Lo mismo hago en cuanto a la lectura, porque me gusta leer, es uno de los hábitos que quiero desarrollar en mi vida, leer cada día algo, y lo que hago es que el día antes preparo mi lectura para el día siguiente, preparo el lugar donde voy a tener mi lectura y todas las cosas que necesito para leer, porque me gusta escribir y hacer anotaciones y este tipo de cosas. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? La clave en cuanto a facilitar nuestros hábitos, en cuanto a simplificarlos, es simplemente prepararnos con anticipación para el desarrollo de esos hábitos. Cuanto más anticipado estés en lo que quieres hacer, es más probable que lo hagas. Pero si tú te levantas con el deseo de estudiar la Biblia y no sabes dónde dejaste tu Biblia, no sabes dónde está el cuaderno y la pluma donde tomas tus anotaciones, ya perdiste tal vez los primeros 20 minutos y ya perdiste el impulso que te puede ayudar en el desarrollo de tu hábito. Entonces, quiero hacer un repaso de lo que hemos visto hoy. Crecemos por medio de nuestros hábitos. Crecemos mediante nuestros hábitos. Nuestros hábitos constituyen la esencia de nuestro carácter, el cual es simplemente la suma de nuestros hábitos. El proceso de cambio y de crecimiento en la vida cristiana es de sustitución de hábitos pecaminosos por hábitos santos. Y en estos 4 componentes, en la formación de un hábito que hemos mencionado, hoy hablamos de la determinación. Debemos definir específicamente el hábito que queremos desarrollar, y hemos hablado del detonante. Debemos simplificar el hábito preparándonos con anticipación para su desarrollo. Ahora quiero dejarte con una cita nuevamente del autor John Maxwell, porque me parece importante en cuanto a esto del desarrollo de los hábitos para el crecimiento. Él dice lo siguiente, y estoy convencido de que esto que él menciona es una realidad. Él dice: los hábitos son cosas poderosas. Los hábitos convierten las acciones en actitudes y las actitudes en estilos de vida. Si realmente quiere crecer, tiene que enfocarse en el presente. Si valora el hoy y encuentra una manera de disfrutarlo, invertirá en el hoy, y los pequeños pasos que dé hoy, podríamos decir los hábitos que desarrolle hoy, le llevarán a pasos mayores que dará algún día. Esto es Artios Crecer, yo soy Mauricio Acuña, y que el Señor te bendiga.